Tenemos una sesión hoy día con una colega colombiana que queremos mucho. Ha sido bien estimulante conocer a las personas de otros países que realizan cosas similares pero muy distintas a la nuestra. Y ha sido muy bonito conocer el trabajo de Natalia. Yo la conocí hace unos años, pero y también ver cómo en otros países y la fuerza de lo que está sucediendo en Colombia a mí se me hace muy estimulante. La sesión de hoy es con Natalia Quiseno. Ella es antropóloga y cocinera, le gusta mucho cocinar, y trabaja como profesora investigadora en el Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia en Colombia. Es doctora en antropología social del Museo Nacional de la Universidad Federal de Río de Janeiro. El que se quemó, ¿no, Natalia? Sí, muy triste. He trabajado desde hace por lo menos 10 años en torno al retrato en Colombia, que nos va a contar un poco de eso ahora, y ha armado vínculos, y quizás algunas de las preguntas que surgieron de la charla de Tania puede contestar un poco sobre la permanencia del trabajo de campo, aprendiendo y trabajando con personas afrodescendientes en ese río. Entonces, nosotros invitamos a Natalia a partir de su trabajo etnográfico, que nos explique un poco cómo hace las etnografías, cómo se acerca al trabajo de campo, y sobre todo cómo cuenta estas historias sobre los temas tan diversos y cómo trabaja, no sé, por ejemplo, con la comida como una forma de llegar a ciertas cosas, pero también como la comida en sí misma o las cosas en sí misma y su agencia nos pueden tratar de comunicar algo de ellas mismas. Entonces, Natalia, muchas gracias por estar aquí. Y Natalia les hizo una pregunta y entre medio les va a preguntar. ¿Ya? Gracias, Natalia, bienvenida. Muchas gracias, Paola, Alba, Walter. Buenos días a todos, a todes. Es una alegría estar aquí. Tenía mucha ilusión cuando Paola me inició, me mandó el email del curso. Todavía no había coronavirus y la idea de poder conocer Chile y viajar a Chile fue como, ¡ay, qué emoción! Por fin se llegó el día. Pero bueno, estamos aquí. Algún día será presencial, esperemos que sí. Yo les voy a compartir aquí una presentación para como ordenar un poco la conversa. Y como les dice Paola, la idea es compartir un poco las experiencias de trabajo etnográfico que vengo realizando desde hace 10 años en la cuenca del río Atrato. El río Atrato está en el norte de Colombia, cerca en la frontera con Panamá, en la región del Pacífico colombiano. Y nada, para comenzar un poco como ese viaje a ese territorio, situarnos y las preguntas que quisiera como compartir hoy con ustedes, quiero compartirles este video. Es muy cortito.
busca de su hijo amado, ay, en busca de su hijo amado. Y en busca de su hijo amado, y en busca de su hijo amado. Yo soy por la sangre de Jesús derramado. Camina la vida pura, y en busca de su hijo amado. Y en busca de su hijo amado. Muy bien, ese era entonces un pequeño viaje al río Atrato, un territorio que es de una complejidad enorme, donde las huellas como de la guerra en Colombia están ahí súper vivas, abiertas y articuladas como a procesos de extractivismo, de minería, mecanizada, súper fuertes, y de eso pues hablaremos un poquito más ahora, ¿no? Un poco para situar desde dónde es que yo me acerco con estas preguntas o como con estas estrategias desde el bordar, el cocinar y el hacer cosas con otros, con otras, con los interlocutores en campo. Siempre me gusta hablar de una antropóloga que no es muy conocida, belga, Jean-François Tzada, no sé si se pronuncia así, que plantea la etnografía como desde el afecto, y el afecto entendido como eso que nos mueve, que nos moviliza, no tanto entendido como una emoción, digamos, en el sentido psicológico, si se quiere, sino como eso visceral que nos mueve a hacer algo, que nos mueve también en un proceso de conocimiento. Y ella tiene ahí, tiene unos elementos muy importantes, digamos, para entender qué es eso que moviliza a conocer con otros en el encuentro etnográfico. Y uno de esos elementos es entender el tiempo como relación. Algo que yo creo que es bien importante, porque hay veces pensamos que por estar mucho tiempo en un lugar o por estar poco tiempo, o la calidad del tiempo que tenemos con otros, eso es determinante en la naturaleza del trabajo etnográfico que hacemos, pero pocas veces pensamos cuál es la naturaleza de ese tiempo, ¿cierto? ¿Cuál es, digamos, esa dimensión ontológica o cómo el tiempo compone las relaciones que construimos con otros? Eso cada vez yo diría que es más complejo tenerlo en cuenta en mundos académicos tan precarizados como los que nosotros habitamos, donde los tiempos que se imponen para la investigación no son los tiempos de las relaciones en campo, sino los tiempos de la financiación, los tiempos, los cronogramas de las instituciones, el tiempo de terminar una tesis, etcétera. Lo otro es eso, el ser afectado. Ella dice un poco como, si a nosotros no nos afectan las mismas fuerzas que afectan a los interlocutores, a las personas, a los mundos donde estamos haciendo trabajo de campo, difícilmente vamos a establecer una relación que permita producir conocimiento. Entonces, dejarnos afectar por esas mismas fuerzas que afectan a los demás es la condición de posibilidad para establecer un encuentro etnográfico. En su trabajo, que es sobre brujería en una región rural en Francia, que además fue súper cuestionado porque estaba todo bien para la antropología francesa estudiar brujería en África, pero no brujería en Francia, eso no existía, no podía existir, ¿no? Su trabajo en esa zona rural en Francia, entonces, muestra cómo ella dice, pasé más de un año haciendo trabajo de campo y nada sucedió. De repente, un día cuando la gente empezó a decir que ella la habían embrujado, que había sido embrujada,
de repente todo empezó a cobrar sentido, la gente quería hablar de eso, había, digamos, recomendaciones, sugerencias de cómo curarse, se la llevaba donde ciertas personas para que la curaran, había como todo un debate sobre eso que finalmente fue lo que permitió que en realidad el trabajo de campo existiera. Y entonces ella es así una de las etnógrafas ultradefensoras del diario de campo, porque dice una cosa muy importante que yo creo que por lo menos para mi trabajo ha sido muy importante, y es eso de no reducir la perspectiva etnográfica al método de pregunta y respuesta, que es una cosa muy importante de los métodos cualitativos, pero que es insuficiente si queremos entender otras dimensiones que van mucho más allá del discurso, ¿cierto? Entonces, ahí digamos que herramientas que son pertinentes para ciertos enfoques, como la entrevista, el grupo focal, muy guiados en la conversación, aquí empiezan a ser un poco cuestionadas. Incluso la observación participante se empieza a pensar como de otra manera. Las invito a que lean mucho más a Jean-Fravet Sada, es súper interesante, aquí un pequeño antojo. Otro referente que quería traerles es este libro maravilloso de Anna Tsing, donde ella plantea un poco una etnografía, es todo un trabajo etnográfico de un champiñón, de un hongo, en un mundo interconectado donde el hongo lo que le permite a Anna Tsing es hacer una etnografía entre Estados Unidos, Japón, distintos lugares, distintos tipos de personas, y la pregunta es cómo hacer, cómo entender la vida en un mundo en ruinas. ¿Cuál es esa vida que emerge del mundo dañado? Y si vieron el río Atrato, esos ríos que les ha cambiado el curso por la minería mecanizada, que están envenenados con mercurio, que habitan, digamos, todas unas relaciones atravesadas por la presencia de cultivos de uso ilícito, de rutas de narcotráfico, de presencia de actores armados. En mi trabajo doctoral, la pregunta todo el tiempo era, bueno, y aquí la gente sigue haciendo la vida. En esto que parece solo despojo, en esto que parece solo veneno, solo ruina, además hay vida. ¿Qué vida es esa? ¿Cómo es esa vida? Y bueno, les voy a leer aquí este pedacito de Anna Tsing que me parece muy poderoso, como llamar la atención sobre eso. Ella dice, vivir con la precariedad requiere algo más que la recriminación de aquellos que nos pusieron aquí, que la denuncia, ¿cierto? Aunque eso parece útil y no estoy en contra de ello, eso dice, podríamos mirar a nuestro alrededor para notar ese extraño nuevo mundo y podríamos estirar nuestra imaginación para captar sus contornos. Aquí es donde los hongos ayudan. La voluntad del Matsutake, que es ese hongo que al que ella le hace etnografía, que ella sigue sus trayectorias, la voluntad del Matsutake de emerger en los paisajes de la explosión nos permite explorar la ruina que se ha convertido en nuestro hogar colectivo. ¿Cómo hacemos de la ruina un hogar, cierto? Esa es como la pregunta de Anna Tsing. Y ya es un último referente que también los invito a leer, que es una mujer súper interesante, una antropóloga indígena de Estados Unidos que se llama Quinta Albert, no sé cómo se pronuncia bien. Ella plantea que la objetividad feminista es esa indagación no a distancia, basada también en las prioridades de vida del conocimiento de los sujetos, nos ayuda a abrir la mente para trabajar de una forma no estándar, que es como la pregunta de este curso también, ¿cierto? Y que eso puede llevarnos a lugares nuevos y sorprendentes. Y eso me parece muy poderoso porque hay veces queremos como controlar mucho lo que es nuestra investigación. Queremos tener como muy en orden cómo producimos los datos, a dónde nos van a llevar los datos, cómo los vamos a sistematizar,
eso a qué resultado nos va a llevar. Y un ejemplo de eso es que sigamos hoy en día en el mundo académico tan atrapados en la lógica del proyecto, objetivos, resultados, hipótesis, metodología, y eso muchas veces nos deja poco camino como a la sorpresa. Y yo creo que también la etnografía lo que permite es eso, como dejémonos sorprender a ver a cuáles son esos lugares insospechados que nos llevan las contradicciones, las confusiones, los malentendidos, esos asuntos que nos vamos encontrando en campo y que hay veces son los que echamos hacia un lado, pero que tal vez serían los que justamente tenemos que traer hacia nosotros, porque son como los elementos que permiten como salir de ese orden de lo que consideramos es conocer. Incluso son los elementos, esas contradicciones, esos equívocos, esos conflictos, esas tensiones son lo que muchas veces nos va a permitir cuestionar nuestros propios conceptos, ¿cierto? Bueno, entonces el día de hoy yo les voy a compartir dos casos, investigaciones en los que he participado. Uno es este libro que ahí medio se los puse en la carpeta pirata, por favor no cuenten, que es el Recetario de Saberes Lejanos, un trabajo colectivo de 8 investigadores, investigadoras aquí en distintas regiones de Colombia, en diálogo con historietistas, dibujantes y personas que se han preguntado por el cómic documental en Colombia. Aquí la pregunta en el Recetario de Sabores Lejanos era una pregunta por cómo eso que es tan íntimo, tan familiar, la casa, lo cercano, lo conocido, los sabores de ese lugar como tan propio, que es el del cuidado, empiezan a ser lejanos. Y no lejanos en un sentido de lo exótico, de que son sabores de la selva o del monte, sino lejano en el sentido de que del pasado, de que de repente son sabores que ya no aparecen, son cosas que estamos dejando de comer. ¿Y por qué las estamos dejando de comer? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Detrás de cada historia del sabor que se está alejando hay algo, hay un conflicto territorial, hay un despojo, hay una pérdida, hay una transformación de un paisaje, y un poco eso era lo que nos animaba a la pregunta. Aquí un gran reto fue poner en diálogo distintos territorios, distintas perspectivas sobre una misma receta y un mismo territorio, y a su vez hacer un trabajo colectivo cuando todos los investigadores y dibujantes estábamos en lugares distintos. Entonces, casi que para hacer Recetario de Sabores Lejanos, nos anticipamos a estos modos de trabajo del tiempo del coronavirus porque nos encontrábamos así, cada quien hacía, digamos, con su equipo, dibujantes, cocineros, investigadores, el trabajo de campo, pero ya como que pensar la obra en colectivo fue más un trabajo de diálogo virtual. Y aquí, digamos que uno de los elementos importantes es entender entonces que los alimentos son una fuerza material viva que configura territorios y que esas transformaciones territoriales, espaciales, que se viven como en medio de la guerra, en medio de conflictos socioambientales muy fuertes en distintos lugares, se pueden también leer, estudiar, comprender desde los modos como una receta se elabora. O los modos como la gente se acerca a esos alimentos o los vive, ¿cierto? En la cuenca, les voy a hablar un poquito de la receta particular en la que yo participé, que fue el tapado de doncella. El tapado el tapado es como un método ancestral de todos los mundos ribereños, seguramente allá en el sur también existe, que es
cuando hay una subienda de pescado, cuando hay abundancia de un alimento, la gente lo seca, lo conserva, lo sala para conservarlo. Entonces el tapado es el aprovechamiento de ese recurso que fue conservado por mucho tiempo, en tiempos en los que ya no hay abundancia. Y lo que hicimos fue traer una receta de un pez, de un pescado muy, muy delicioso que se llama la doncella, y es del río Atrato, muy propio del río Atrato, que empezó a cada vez más a apartarse, como dice la gente en la región. Cada vez lo veían menos, cuando aparecía y lo pescaban, era una cosa carísima, ya se volvió de alguna manera una comida que no era de la vida cotidiana y que también era costosa, que empezó a crear como una distinción social. Quien come doncella es quien tiene el dinero para comprarla cuando está escasa. Y esto tiene relación con varias cosas. El río Atrato a finales de los años 90 empezó a ser pues como uno de esos territorios estratégicos del conflicto armado en Colombia. Curiosamente, las zonas bajas, las tierras bajas en Colombia no habían sido uno de esos territorios, digamos, importantes para los grupos armados. Pero cada vez más, con toda la entrada paramilitar y como la consolidación de un proyecto del paramilitarismo en Colombia, eso fue desplazando las guerrillas hacia otros territorios y hacia territorios más de frontera. Entonces ahí, por ejemplo, la Amazonía empezó a ser un lugar también de ocupación de grupos guerrilleros, el Pacífico, y aquí entonces el Pacífico colombiano entra en todo un circuito de presencia de actores armados, pero también de articulación de otras dos economías ilegales que han sido como motor de la guerra en Colombia. Una, el narcotráfico, y otra, la minería ilegal. Que con esto de minería ilegal también hay que tener cuidado. La gente llama mucho la atención diciendo, no digan minería ilegal, digan minería mecanizada, porque ellos han sido históricamente, la gente afro del Chocó ha sido históricamente mineros artesanales. Entonces, la minería artesanal por el Estado también es considerada ilegal, no está legalizada. Pero no es lo mismo la minería artesanal a una minería hecha con dragas, grandes máquinas, mercurio, impulsada principalmente por dueños de dragas que vienen del extranjero, brasileros, por ejemplo, que llegan a estos territorios. Entonces, como que así han sido lugares que empiezan a finales de los años 80, 90 a ser como espacios intensamente marcados por las dinámicas del conflicto armado, articuladas al extractivismo, al despojo y a los daños territoriales. Y eso ha tenido un impacto muy grande en los modos de vida de la gente. Los modos como se sostiene la vida, porque la gente ha sido despojada de su tierra en muchos casos, en otros casos desplazadas a las ciudades. En el video vieron esa ciudad gigante que está ahí al borde del río Atrato, es la ciudad de Quibdó. Es una ciudad que en los años 90 creció de manera exponencial porque llegaban miles y miles y miles de personas de los otros ríos, de las riberas y de las zonas rurales desplazadas por la guerra. En ese marco hay como, digamos, unas luchas, unos esfuerzos, distintas estrategias como para recuperar estos territorios de esos daños. Uno que es muy interesante es que la ley de víctimas en Colombia, que es una ley del año 2011, reconoció al territorio como víctima por todo esto que les estoy contando. Pero una cosa interesante es que lo reconoce solo para los casos de los pueblos afroindígenas. Pareciera que en los mundos campesinos el territorio no ha sido víctima. Entonces ahí también hay una relación con lo étnico. Y algo muy reciente, en el 2016, la Corte colombiana declara el río Atrato como sujeto de derechos, gracias a todo un trabajo
político, de diplomacia, de acción y de movilización de las comunidades de la Cuenca del Atrato. En ese panorama, entonces, es que también debemos pensar estos procesos, si se quiere, de recomposición, de cuestionamiento, de rehabilitación de los mundos dañados por la guerra, no solo desde esas leyes, sino también desde las cotidianidades de la gente, desde los modos como la gente se relaciona con esas pérdidas, con eso que está dañado. Y ahí es donde nace entonces la receta del tapado de doncella, poniendo también a la gente a pensar un poco en ese diálogo de, venga, eso porque ya no se come tanto, cómo se comía, cómo se preparaba. Y aquí algo muy interesante es que la persona que finalmente hace la etnografía es una mujer, una maestra rural que se convierte en, pues se vuelve como amiga mía en mi trabajo de campo doctoral, y seguimos cultivando ese vínculo a través de una historia que también tenía que ver con la cocina. Mariela es súper cocinera y estaba construyendo su casa en Quibdó en el tiempo que yo la conocí, y decidimos empezar a hacer un encuentro anual en mi casa en Medellín de traer comida chocuana, cocinar para la gente de la ciudad los sabores chocuanos y recoger fondos para la construcción de su casa. A ese encuentro le llamamos los sabores chocuanos. Y un poco la tarea era contarle a la gente de Medellín que venía a ese encuentro anual, y terminó siendo 2 veces al año, a través de los ingredientes, a través de las plantas, a través de sus sabores, contarles esas realidades de las que les estoy hablando, ¿cierto? Hablarles también de, miren, esto que nos estamos comiendo cada vez es más difícil de comerlo. Esto que la gente hace, por ejemplo, esta mujer aquí, Eugenia, tiene una balsámica en la mano. La balsámica es se hace con biche, que es un destilado, un alcohol propio de la zona, y se hace con todas las plantas del monte, hace parte como de un conocimiento botánico súper testo de la gente afro del Chocó. Entonces hay balsámicas para todo, hay balsámicas para el pasmo, hay balsámicas para afrodisíacas, hay balsámicas para el frío en el cuerpo, para las mujeres recién paridas. Y en esta botella hay un mundo de conocimientos del monte, de las plantas, de esa vida en relación con el territorio. Y eso cada vez es más difícil mantenerlo, porque ir al monte es encontrarse con minas antipersonales que ponen los grupos armados. Ir al monte es encontrarse con los mismos grupos armados. Por ejemplo, en esta comunidad que es Pogue, en el río Ojayá, hace más o menos, más o menos después de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, para ellos fue muy importante. Ahí tenían un campamento de las FARC muy cercano que generaba muchas presiones a su vida cotidiana. Fue toda una celebración la paz, pero muy rápidamente llegaron las autodefensas gaitanistas, que son un grupo neoparamilitar, como les dicen aquí, a controlar las rutas hacia Panamá del narcotráfico, a controlar los cultivos, y ahora ellos tuvieron que organizarse como comunidad para hacer las visitas al monte, a cultivar, a cazar, a traer las plantas para su terapéutica, para sus balsámicas, en familia. Tienen que hacer convites para ir a trabajar al monte, porque ya no pueden ir 2 hombres solos o 3 hombres solos, porque es muy peligroso. Por un lado, por el reclutamiento, pero por otro lado, porque sean confundidos con otro grupo armado, en fin. Aquí unas pequeñas imágenes del mercado de Quibdó. Este es otro pescado que es el bocachico, también en el formato del pescado seco, como la receta de la doncella. Y este es un manojo de lo que se conoce y que ustedes leyeron en la receta como hierbas chocuanas. Y las hierbas chocuanas son una mezcla de un cilantro que aquí se conoce como cimarrón, albahaca, poleo y orégano.
esas 3 plantas son como el principal condimento, esas 4 plantas son como el principal condimento de las comidas y de los sabores chocuanos. Les traigo aquí esta referencia, si alguien lo quiere explorar un poco más y le interesan estos temas. Anne-Marie Moll, que es una socióloga de estudios de ciencia y tecnología súper interesante en Holanda, y que ha trabajado mucho también con John Lowe estos temas de la metodología desde otras perspectivas. Tiene un proyecto muy grande que hicieron hace algunos años sobre comida y sobre el comer, y entender ese comer como desde la complejidad semiótica y material, ¿cierto? No solamente como un asunto de supervivencia, o no solamente como un asunto simbólico, cultural, que tiene memorias, que tiene patrimonios, porque pareciera que el tema de la comida se moviera entre esos dos mundos muy fácilmente, ¿cierto? Como que el tema de la comida replicara cierto modelo clásico de la antropología de la división entre cultura y naturaleza. O pensamos la comida como un asunto meramente biológico, o pensamos la comida como un asunto meramente cultural. Pero cuando desde estas perspectivas más de los estudios de la ciencia y la tecnología se abordan estos temas, vemos que ahí hay como todo un enmarañamiento de esas dos dimensiones. Yo quería aquí entonces, les voy a poner un momentico, no sé si funciona, voy a mirar si funciona, un momentico esto para traerles también unos sonidos de esas tierras atrateñas. Les voy a contar qué hay en este plato, no sé si alguien alguna vez ha comido. Esto es un tipo de ñame que se llama achim, es un ñame como color gris, muy, muy cremoso. Este es otro ñame, otro tubérculo, que es el ñame morado. Este es el chontaduro, que es el fruto de una palma muy importante, que también se ha visto supremamente afectado como por los conflictos socioambientales, especialmente porque cuando entró todo este tema del despojo de tierras en la cuenca del Atrato, se empezaron a crear monocultivos de palma aceitera para combustible. Y dicen, esa es, digamos, la teoría de la gente, la teoría local, que el veneno que le echaban a esos monocultivos de la palma le dio una enfermedad a las otras palmas que eran de este fruto, del chontaduro. Entonces ya cada vez también es un fruto más escaso. Y este es el árbol de pan. Entonces yo las quería invitar a que si alguno hizo el ejercicio de traernos una pequeña evocación de alguna receta, de algún alimento, de algún ingrediente, de alguna técnica que nos permita también entender esas articulaciones con algún lugar, situarlos a ustedes mismos ahí desde la escucha, me encantaría de pronto escuchar 2, 3 personas que se animen a hacerlo. Entonces podemos arrancar. ¿Quién quiere ser ¿Podría ser Ricardo primero? Sí. Dale. Dale, Ricardo, gracias. Dale, ¿cómo están? Qué gusto poder compartir sobre este tema. Bueno, yo soy de Tacna, que queda en la frontera sur de Perú, es la frontera con Chile, y un alimento que igual me gustaría hablar es el api. También ahí los amigos de Bolivia lo deben conocer. El api es como es hecho de maíz morado, ¿sí? Pero es como una bebida que se utiliza sobre todo para el desayuno, ¿no? No es como la típica chicha morada que hay en Perú, que es un líquido como un refresco, sino es más que todo para el desayuno. Estuve estudiando un poco esto en las ferias de comercio, en las ferias libres que hay aquí en Tacna, ¿no? Pero eso me hacía pensar muchas cosas, ¿no? En primer lugar, el api respecto a la culinaria peruana, ¿no? Se habla tanto de la culinaria peruana, pero es cierta culinaria peruana, bastante localizada en Lima. Y muchos de los alimentos que se dan en el sur de Perú, como por ejemplo este del api o las sopaipillas, que tienen mucho en común con Bolivia, con el norte de Argentina, es más que todo una parte aymara, queda invisibilizada de la culinaria peruana, ¿no? Como que hay una culinaria
culinaria criolla, con determinados alimentos, con determinados productos, con determinadas modas, llamémosle, pero esa culinaria del sur, básicamente andina o aymara, suele quedar invisibilizada, eso por un lado. Al punto que se le conoce como más, como parte de Bolivia que por parte del sur mismo, eso por un lado. Y a nivel local, eso también se reproduce, porque ya dentro de la propia ciudad de Tacna, el lapi, uno lo encuentra en determinadas partes de la ciudad. No es que lo encuentres en toda la ciudad. En la parte del centro de la ciudad no se encuentra en los conos. En el cono norte de la ciudad, que tiene migración aymara, en el cono sur de la ciudad, que hay una migración más diversificada, pero se encuentra en esos espacios, particularmente en los mercados y particularmente en las ferias, ¿no? Entonces, cuando iba viendo esto, yo iba pensando también qué alimentos pueden encontrarse acá a ese respecto, ¿no? Dentro de la propia ciudad de Tacna también como que hay conflictos de identidades. Hay una tradición identitaria de Tacna, bueno, tiene una historia un poco particular porque Tacna estuvo 50 años en Chile, después de la guerra entre Perú y Chile, y después retornó a Perú. Entonces hay una memoria bastante enraizada en esa época, ¿no? A inicios del siglo XX. Se identifican mucho con esa época, se identifican mucho con la migración italiana, ¿no? Entonces hay una identidad de Tacna bastante identificada con ese aspecto, ¿no? Con una herencia europea, ¿no? Y se invisibiliza esta parte identitaria andina, incluso aymara, que es previa a la República, ¿no? Entonces me pareció interesante explorar esta lucha de identidades a partir del alimento, ¿no? Ya podría compartirse muchas más cosas de cómo se produce, dónde se ubica, a qué otras cosas hace, a qué otras cosas se remite, ¿no? Se remite a las ferias, se remite al propio lenguaje aymara que se comparte en las ferias, entonces en realidad es muy, muy interesante. Eso quería compartir. Genial, Ricardo. Muchísimas gracias por compartirnos y un viajecito a ese mundo aymara. Muchas gracias. Gracias. Catalina Herrera también tenía un comentario que hacer. Hola, como en comparación a Ricardo, mi comentario es más familiar. Hay ciertas preparaciones que prepara mi abuela siempre, pues así en la mayoría de nuestras festividades, o cuando volvemos como al campo, al sur. Mi abuela siempre hace sopaipillas fritas, que no son estas típicas sopaipillas que se ven acá en Chile, sino que no son con zapallo. Acá casi siempre las sopaipillas se hacen con zapallo, en cambio estas son solo con harina, sopaipillas, casi siempre cada una se lleva a su casa después para comer. Entonces me remite también mucho como a, o sea, lo pienso también desde lo barato que son los ingredientes para hacer estas sopaipillas y que quizás también pueden ir llegando más fácil a las casas por eso. Y por otra parte también acá hoy la gente aquí en Chile come muchas sopaipillas come muchas frituras en las calles, afuera de los metros, se dan más también en algunos sectores que son más vulnerables, por decirlo así. Entonces, nada, como cuando empezaste a hablar de la comida, y como que me pasa que el afecto de la comida, lo que reúne la comida, es algo muy importante y a mí me llama mucho la atención. Entonces, nada, al tiro recordé a mi abuela y las sopaipillas de mi abuela y que cuando la vamos a ver me manda, no sé, una bolsa llena de sopaipillas a la casa para que no se me olvide y esas cosas. Gracias, Catalina. Genial. Hay una cosa que es muy poderosa también, es cómo los alimentos hablan de ciertos cuerpos, ¿cierto? No solamente hacen espacios, hacen territorios, también hacen cuerpos y corporalidades. Y mira que viene la abuela también a la memoria y cómo ella te extiende esa casa, ese hogar hasta donde tú estés. Creo que Cristóbal tenía un comentario cortito de los porotos. Sí, me siento avergonzado ahora porque lo mío era solamente una anécdota de impacto cultural de estar en Inglaterra y comer porotos con salsa de tomate, o estar impactado por el excesivo y diverso uso de la papa. Tiene que ver con las guerras mundiales, las hambrunas en el norte del reino y en Irlanda. No me puedo acostumbrar, así que cada vez que quiero comer porotos, los lavo con agua para sacarles el sabor a salsa de tomate, porque no cocino porotos a la usanza chilena, porque soy flojo, y tampoco le tengo fe al zapallo de acá. Así que me abstengo de todo eso. Eso. Ahí tocas un tema que es fundamental, ¿no? También estamos viviendo en general en América Latina como un boom de exotizar ciertos platos, de llevar a las ciudades y a restaurantes
súper importantes estos conocimientos más populares y estos conocimientos ancestrales sobre la comida. Y sucede muchas veces que lo que no siempre, pero lo que pasa es como que lo que hay detrás del plato se oculta. Esas historias, esos territorios, esos conflictos, esos cuerpos se ocultan en la lógica de lo exótico, del sabor por sí mismo, pero toda la trayectoria de lo que implica que ese plato esté frente a ti desaparece, ¿cierto? Y eso ahí es muy, muy importante. Perfecto, entonces vuelvo nuevamente a la presentación. Entonces ustedes en la charla inaugural tuvieron una conversa con Tania sobre este proyecto de remendar lo nuevo, ¿cierto? Y una partecita como de la estrategia de este proyecto, que fue un proyecto muy grande, digamos grande en el sentido de poner en diálogo modos muy distintos de hacer campo, de pensar la metodología, de producir conocimiento, pero también territorios diferentes, modos de comprender, digamos, lo que estaba pasando en el país de manera diferente. Se trabajó con 4 costureros o colectivos de artesanas que han acudido, digamos, como a esas narrativas textiles para hablar de lo que ha pasado en Colombia con el conflicto armado, de lo que ellas mismas han vivido. Pero una de las premisas de este proyecto era: no podemos seguir solo hablando entre las víctimas o entre las personas que trabajamos con las víctimas, porque una de las cosas que pasa en nuestro país es que a pesar de que llevamos más de 50 años en guerra, en un conflicto intenso que se reproduce de muchas maneras y tiene una capacidad de reciclaje increíble, esto son cosas que parece que no afectaran, que no tocaran, que no generaran cierta empatía con la mayoría de la población. Entonces, hay una sensación como de que estos temas se hablan en unos espacios, conmueven a unas personas y a otros no. Pues un ejemplo de eso es nuestro plebiscito por la paz y decir no a la paz, ¿cierto? Entonces, como que uno de los retos de este proyecto era cómo amplificamos estas conversas, cómo amplificamos estos haceres hacia otros públicos, otros lugares, permitimos que esto conmueva a otras personas, porque ya estas mujeres de los costureros, estas artesanas, ya son unas maestras de estas historias. En realidad hacen toda una pedagogía de la memoria, toda una pedagogía de lo que ha sido la guerra en Colombia. Pero digamos que también la inquietud era más allá de todo lo que ellas tienen para enseñarnos a nosotros como investigadoras, ¿qué podemos aprender como país, cierto? Y bueno, como país suena gigante, pero sí, ¿cómo podemos amplificar eso a otros públicos, a otros espacios, a otras personas? Entonces, yo resumo un poco como 2 caminos que tomamos y que nos llevaron, nos ponen estrategias, retos diferentes para la investigación. Y yo les quise traer como esta lógica de los 2 caminos un poco para mostrarles que no siempre la metodología tiene que ser una, que todo el tiempo tenemos que mezclar, enmarañar la metodología también, ser promiscuos metodológicamente. Y aquí una cosa muy importante, además porque no están separados, estos 2 caminos todo el tiempo están en interrelación. Uno fue que nos interesaban sus trayectorias, sus producciones textiles, sus narrativas textiles, la historia de esos costureros, cómo nacen, quiénes son. Y además eso viene de una relación que ya existía. O sea, este proyecto tampoco hubiera sido posible en 2 años, tal como ustedes lo pueden ver con todos los productos que tiene, si algunas de las investigadoras que participamos ahí no tuviéramos relación con esos colectivos desde hace 10 años. Porque, por ejemplo, con los colectivos del Atrato, yo ya venía trabajando hacía 10 años, con el colectivo de Sonsón,
Y de Mampuján, otra de nuestras colegas, Isabel González, que además es antropóloga y activista textil, también venía trabajando desde hace más de 10 años. Entonces, como que también ahí, digamos, este camino, que es el que le abre el camino al otro, al hacer juntos, al traer el diseño, la ingeniería, lo digital, la tecnología a la interlocución, dependía de unas relaciones de confianza, de unos vínculos amorosos, de un compromiso, si se quiere, de una investigación más implicada con lo que hacía cada uno de estos costureros. Y un ejemplo de eso, digamos que analizar sus producciones, sus trayectorias, sus narrativas, deviene también en la oportunidad de como que un camino nutre el otro. Entonces, este nos permite abrir el camino para este hacer juntas, pero este hacer juntos también nos permitió cualificar este trabajo más de investigación-acción, porque permitió construir uno de los productos del proyecto, es un archivo de textiles testimoniales en Colombia, que los invito a que lo vean. Yo les voy a compartir esta presentación. Igual en la página artesanal tecnológica también pueden ver todos los resultados del proyecto. Entonces, lo que nutre, digamos, al final es, bueno, podemos crear todo un montaje para que ese archivo siga creciendo y podamos entender cuáles son esas geografías textiles del conflicto armado. Cómo distintas piezas textiles están contando lo que sucedió, están hablando de territorios, están hablando de paisajes, de personas, pero además, algo muy importante, crean en sí mismos nuevos espacios, espacios de solidaridad, espacios de recuperación de la vida, porque los costureros y los colectivos desde ese hacer artesanal se recomponen, digamos, a sí mismas en ese trabajo. Y en este otro camino que fue más un poco el que les contó Tania, de ese hacer juntos, desde ese experimentar juntos, que al final les voy a contar un poquito, digamos, qué noción de la etnografía en colaboración es la que pone en juego esto. Para mí el producto que resume muy bien eso es la exposición, Los tiempos de la escucha, una exposición con muchas de las piezas de ellas, de estas mujeres, pero que es una exposición que invita, pues hay todo un trabajo de curaduría, de pensar con las mismas mujeres qué es lo que queremos amplificar para que una persona que jamás ha sido afectada por la guerra en la ciudad de Bogotá entre, toque esta olla que también trae memorias de las arpilleras chilenas y de otras relaciones, digamos, como con toda una historia de activismo textil en América Latina, y otras piezas que se hicieron en el marco del proyecto, ¿qué es lo que nos cuenta? Entonces, por ejemplo, en la exposición, que ustedes también pueden ingresar y navegarla virtualmente, si ustedes le dan clic a esta olla, encontramos un sentido de la reconciliación desde la comida, desde cómo para las mujeres de Mampuján reconciliarse es tan difícil como hacer un mondongo. El mondongo es un platillo aquí en Colombia que se hace con el estómago de la vaca, y que lavar ese estómago es bien difícil, sacarle el olor, es como toda una cosa de enfrentarse con lo que está feo, lo que huele mal, lo que no queremos enfrentarnos, pero que al final podría ser delicioso, podría llegar a ser delicioso. Entonces, como que hay todo en ese experimento de encontrarnos en un hacer juntos, desde lo textil, desde lo digital, desde lo sonoro, permitió como que nuevas nociones emergieran, otras metáforas, otros modos de imaginar eso, que en la justicia transicional aquí está súper marcado por un discurso jurídico. Y es como que reparar es esto, transitar a la paz es esto, pero cuando vamos y ponemos estos experimentos en colaboración, los sentidos también empiezan a emerger de otra manera, ¿cierto? Les quiero mostrar un poquito de esos colectivos más a profundidad, no de todos, sino de las mujeres atrateñas. Estas son las mujeres del colectivo Guayacán, que
que son del municipio de Bojayá, un municipio que fue muy conocido en Colombia porque vivieron tal vez la peor masacre, aunque eso no hay ni mayor, como peor o menos peor, como que esa jerarquía del horror no existe, pero esta fue una masacre como además también muy instrumentalizada políticamente porque fue en un combate entre los paramilitares y la guerrilla. Los paramilitares usaron a la población civil de escudo, la guerrilla tira una bomba artesanal y mueren dentro de la iglesia donde se refugiaban más de 100 personas. Entonces, estas mujeres, digamos que lo que han hecho desde su trabajo textil es recuperar un montón de lazos rotos que quedan después de esa masacre, pero además algo súper importante que fue insistir en nombrar a cada persona. Y ellas bordaron para el primer año de la conmemoración los nombres de cada persona que murió en la masacre. Porque si uno busca sobre ese acontecimiento, todo el tiempo se hablan de números. 79, 80, no 80 y tantos, no 90, no 100, pero nunca se habla de personas. Y para la gente en el atrato y para estas mujeres, reducir esas víctimas de la masacre a números era volver casi que a la lógica de la esclavización. Somos cosas, somos números, nos están ocultando. Y además de que nos están ocultando, de que ni siquiera dicen nuestro nombre, lo cual tenía también no decir el nombre una dimensión supremamente densa en términos de la posibilidad de descanso de esos muertos, están ocultando otras pérdidas en la masacre, porque el discurso de los derechos humanos todo el tiempo habló de la masacre como una pérdida de vidas humanas. Y en este telón hay una cosa muy poderosa y las mujeres lo narran así, y es que todo el tiempo dicen, perdimos todas estas personas, más de las que logramos bordar, porque en un proceso que ha sido lento y no les podré compartir aquí, que se cierra el año pasado, con un entierro final 17 años después, se logró identificar que eran muchos más las víctimas. Las mujeres dicen, fueron todas estas personas, pero además fueron lo que sabían esas personas. Eran curanderos, eran cocineras, eran secreteros, que es una forma de cura también de la terapéutica afro del atrato. Eran bailarinas y eran bebés, niños que tenían un futuro para nuestra comunidad. Entonces, como que ellas en el telón también narran una serie de relaciones ecológicas, las bordan. No solamente son vidas humanas, son relaciones con el territorio, personas que eran con ese territorio y conocimientos que estaban ahí atravesando las vidas de ellos. Y eso implica entender el daño causado por la guerra de otra manera. Y eso lo logramos poniendo atención al textil, al hacer textil, pero también a los modos como ellas describen su hacer textil, ¿cierto? Este es otro colectivo de las mujeres atrateñas que son las mujeres de Choibá. Las mujeres de Choibá son mujeres que decidieron no retornar a su tierra. Ellas se desplazan a finales de los años 90 del Bajo Atrato por una operación que fue muy famosa, la Operación Génesis y Cacarica, porque fueron dos operaciones simultáneas que luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos demuestra que fueron operaciones articuladas entre el Ejército Nacional de Colombia y los paramilitares para supuestamente hacer una acción insurgente contra la guerrilla, pero lo que hacen es asesinar, masacrar y desplazar miles de personas de esa región. Y hasta hoy se siguen encontrando verdades, por ejemplo, en este momento en la región de donde son estas mujeres, el territorio que era territorio colectivo de las comunidades negras, hoy el 80% de ese territorio está en manos de 8 empresarios colombianos. Entonces, ellas se desplazan a la ciudad de Quibdó, se quedan ahí, llevan 20 años viviendo en esa ciudad que ustedes vieron en el video inicial,
Y gracias al trabajo de la diócesis de Quibdó, que es una diócesis muy en la línea de trabajo de la teología de la liberación, inspirada como en los trabajos de la teología de la liberación de Brasil, de Centroamérica, crean este colectivo de mujeres. Ellas se tomaron, no había atención cuando llegaron desplazadas, y se tomaron un espacio de la ciudad, el Coliseo Polideportivo de la ciudad, empezaron a vivir ahí y en ese lugar como donde esa acción, digamos, de tomarse un espacio para que los vieran, para que las vieran y hicieran algo, los atendieran, llega esta mujer alemana que se llama Úrsula y les enseña a hacer muñecas de trapo, muñecas negras. Y esas muñecas negras se convierten como en un ícono de estas mujeres y las siguen haciendo durante 20 años y empiezan a configurar como unos discursos también antirracistas alrededor de su hacer textil, pero a recuperar también como una memoria de las vidas ribereñas que ya no tienen. Y aquí es muy interesante cómo, por ejemplo, este textil, que es como uno de los más importantes para ellas, que se llama el choivá atrateño. Choivá es un árbol del atrato. Cuenta toda una territorialidad. Ellas aquí dibujan dos cosas: la vida del monte, súper importante para la gente en el atrato, y la vida del centro poblado, que siempre es al borde del río. Y eso es algo que perdieron con el desplazamiento forzado, pero que yo interpreto como en su hacer textil, como una reivindicación de una vida posible. No una renuncia a lo que se pierde, sino una reivindicación de esa memoria del vivir con el monte, del vivir con el río, de ser con el río, como un modo de transmitirle a las nuevas generaciones que esta vida vale la pena, que esa vida es posible, ¿cierto? Por aquí quería traer entonces un poco como algunas reflexiones como que me generan estos acercamientos al textil, a la comida, preguntas, como algunos elementos un poco para que los conversemos ya entre todos, ¿cierto? Por un lado, hay una cosa que en ese texto que les compartí de las escuchas bordadas, que está en el libro de Remendar lo Nuevo, y que desde el doctorado me viene cuestionando también, es cómo eso que llama Lévi-Strauss, la duda etnográfica, tiene que ser una columna vertebral de cómo hacemos etnografía. Y deshacernos, permitir como que el hacer etnográfico, la interlocución, el encuentro con otros, con otras personas, materialidades, objetos, sabores, territorios, también afecte los conceptos con los que queremos entenderlo, ¿cierto? Entonces, esa duda etnográfica es, dudemos de esos conceptos con los que siempre hemos explicado las realidades en las que vivimos. Y si permitimos que esa duda sea un elemento constructor de nuevo conocimiento en el contacto, en la articulación con nuestros interlocutores, nuestros temas, algo nuevo va a salir. Pero eso exige unas formas de escucha, ¿cierto? Eso exige unos modos de acercarnos a esos contextos y una escucha atenta que muchas veces permita que las preguntas que hacemos sean cuestionadas, permita que nosotros mismos también seamos los sujetos a quienes se les hace preguntas, porque muchas veces cuando estamos en campo ni siquiera nos abrimos como a que los otros nos conozcan. Y ahí pues hay toda una pregunta por qué encuentros y qué vínculos son los que se construyen en campo, qué tipo de vínculos son los que hacen esas escuchas más cuidadosas posibles. Y en estas experiencias con la comida y con el bordado, yo creo que hay dos elementos que son importantes. Uno, esos diálogos materiales, eso de no vamos a campo solo con una libreta y una grabadora, sino vamos a campo también a proponer con la gente cosas,
hacer, aprender juntos, aprender desde cero, a hacer un parlante, a bordar juntos, a cocinar juntos, a dibujar juntos, y ahí en ese hacer juntos, en ese diálogo material con otras cosas, van a emerger otro tipo de conversaciones también, ¿cierto? Que no es solamente mi cuestionario, mi guía de entrevista. Entonces, como que esa agencia de los objetos, de las materialidades, como mediadores en una producción colectiva de conocimiento es importante. Pero por otro lado, también como que la ruptura de ese mito del etnógrafo, etnógrafa como el héroe que va solo a campo y entre más sufra, pues parece que aprende más. Creo que eso también se cuestiona y es tal vez una perspectiva más feminista de la etnografía, donde tenemos que situar los cuerpos que hacen campo, que implican esos cuerpos, como muchos de estos temas que trabajamos exigen que no hagamos campo solos, no solo por seguridad, sino porque es también otro modo de aprender cuando se hace campo en colectivo, cuando se hace etnografía en colectivo. Y este texto se los quería recomendar mucho, es muy interesante, se llama Experimental Collaborations, de Tomás Sánchez Criado, que entonces le apuesta un poco a la lectura de la colaboración como una figura epistémica que describe cómo los antropólogos, antropólogas se aventuran creativamente en esa producción del hacer juntos, ¿cierto? De permitir lugares de creación de conocimientos que él lo interpreta como con esos contrapartes en campo, con esos interlocutores, pero que en estos proyectos que yo les compartí, en el recetario, en Remendar lo Nuevo, vemos que ese aventurarse creativamente es muy potente cuando lo hacemos también con otros colegas que no son de nuestros mismos campos, que nos exigen otros modos de conversación, otros conceptos. Cuando lo hacemos con dibujantes, con diseñadores, con ingenieros, con ingenieras. Creo que ahí eso también nos pone en otra lógica de la colaboración. Y bueno, eso para terminar, da lugar a otro tipo de escrituras. Y yo quisiera compartirles que para mí fue todo un descubrimiento, por lo menos en el proyecto Remendar, la lógica obsesiva de la que hablaba Jean-Faber Sada con el diario de campo. Tania tuvo la lógica obsesiva y en general la gente del proyecto Remendar lo Nuevo de guardarlo todo, absolutamente todo ordenadamente, de hacer un archivo muy juicioso del proyecto, de los audios, de los paisajes sonoros. Nosotros teníamos, como éramos un equipo tan grande, teníamos un WhatsApp, un grupo de WhatsApp que era como de trabajo de campo. Y quienes estábamos en campo, todos los días le mandábamos a la gente en Bogotá, en Medellín, en las otras ciudades, en Nottingham, lo que estábamos haciendo. Les mandábamos paisajes sonoros, vamos en la lancha por el río, esta señora está cantando, esta señora está cocinando, esta le salió un verso. A mí, normalmente, en el trabajo que venía haciendo durante todo este tiempo en el atrato, esas cosas se van como con el vivir, me quedan es como en el amor y el vínculo con la gente. Pero en este proyecto sucedió que todo lo guardamos sistemáticamente, lo cuidamos. Era tan importante un audio de WhatsApp como una pieza textil. Y luego eso, para el tipo de escritura que emergió al final, fue fundamental, porque decidimos que todas esas narrativas debían entrar en ese libro final que ustedes ven ahí en la carpeta. Y que desde un poema hasta un verso, hasta un paisaje sonoro, podían hacer parte de los resultados. Y yo creo que eso también fue como un gran aprendizaje.